Sí, señor, gracias. Ok. En residuos sólidos uno, ustedes miran toda la parte, bueno, la idea de mirar residuos sólidos uno en la especialización es poder identificar todo el proceso de cómo normativamente uno hace para hacer el uso adecuado o el manejo adecuado de los residuos sólidos, ¿no? Entonces, no sé si ustedes ya miraron algo de eso en residuos sólidos uno. Voy a intentar la clase, voy a abordar toda la parte de residuos sólidos uno por si no lo han visto y comenzar entonces la clase de residuos sólidos 2. ¿En qué vamos a ver en este curso de residuos sólidos 2? Todo lo que es aprovechamiento, ¿sí? Entonces vamos a ver la normatividad respecto al aprovechamiento como tal, vamos a ver el valor agregado que se le puede dar a los diferentes residuos, sea vidrio, sea plástico, los diferentes tipos de plásticos, vamos a ver un poco cómo se forman los plásticos, de dónde nacen los plásticos, cuál es la necesidad o por qué se comenzaron a utilizar los plásticos, el tema del vidrio, entonces también vamos a ver un poco de cómo se formó el vidrio, cómo se forma el vidrio, cuál es el costo efectivo, el costo que hay para poder formar el vidrio y por qué es tan importante que lleguemos a ese reciclaje del 100%. El vidrio es uno de los materiales que se puede reciclar el 100% y sin embargo en los datos ahora vamos a ver que se recicla escasamente el 20, el 30%. En Colombia se recicla escasamente el 5%. Entonces, es viral la importancia de por qué tenemos que hacer el reciclaje del vidrio, pero también de otros materiales como los plásticos. También vamos a mirar cómo es el aprovechamiento de los diferentes tipos de metales, como por ejemplo el aluminio. El aluminio es un metal que en su proceso de construcción o de fabricación genera grandes cargas contaminantes, entonces también es importante reciclarlo. ¿Cuándo se puede reciclar? ¿Cuál es el porcentaje de reciclaje? Vamos a verlo también con el aluminio y con otros metales que también son de interés, ¿sí? Vamos a trabajar también un poco el tema en este curso del aprovechamiento de otros materiales que si bien son plásticos, como por ejemplo el licopor, no tienen una cadena segura de aprovechamiento y la gran mayoría de gente lo que hace es que lo entrega a los carros recolectores. Ellos lo llevan ¿qué? A un relleno sanitario y pues en realidad eso es solamente aire. El licopor, el 5% es el material y el resto es aire. Entonces de ahí la importancia de poderlo desmantelar y hay algunas estrategias para poder llevar a que este material se condense y a partir de ahí poder hacer un reuso de él en otras cosas, ¿sí? Vamos a ver los diferentes tipos de formas de reciclar el plástico, pero también vamos a mirar entonces también cuál es esa porción de plástico que se genera en un municipio que está generando una vivienda, cuál es el porcentual de materia orgánica. Y aquí vamos a ver un poco de cómo es el tema de materia orgánica, de si ustedes ya conocen los diferentes elementos para materia orgánica. Entonces me gustaría escuchar si de pronto ustedes ya miraron el tema de compostaje, ya miraron el tema de producción de biogás, de producción de biodiesel, a partir de, sea de plástico o en este caso de residuos orgánicos. Entonces me gustaría escuchar un poco, por lo menos a uno o dos, que me digan si en residuos sólidos no midieron eso, si no, entonces, pues, para abordarlo a grosso modo o de forma más pequeña, también vamos a ver el tema de qué, de rellenos sanitarios. Por favor, la persona que tiene el micrófono abierto, le encargo que no lo cierre. Vamos a ver el tema también ¿de qué? De la construcción de un relleno sanitario, cómo se construye el relleno sanitario, la importancia del relleno sanitario, y otros tipos de mecanismos que se pueden utilizar para el aprovechamiento final de esos residuos, como son, por ejemplo, las incineradoras. En otros países, como por ejemplo Alemania, no existen ya rellenos sanitarios y la idea es que poco a poco se vayan también acabando. Yo creo que en un futuro tenemos que ser conscientes de que tenemos que reciclar, reusar, aprovechar o
cambiar productos que hacen un impacto grande para el medio ambiente por otros que tengan una vida o una vida más corta. Y si ya tenemos un sobrante, ese sobrante llevarlo a una incineradora para producción de energía eléctrica. Entonces eso lo vamos a desarrollar. Bueno, me gustaría escucharlo un poco para saber si ya miraron esas temáticas, qué temáticas te has mirado en qué, en residuos sólidos uno. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño contexto rápido de residuos sólidos uno. Voy a atreverme por aquí a compartir una presentación rápida para que conozcamos un poco del tema de residuos sólidos uno. Va a ser algo muy rápido, pero es para que lo tengan ahí a la mano. Vale, presentaciones, creo que es esta. Sí. Bueno, entonces, para hacer un contexto rápido, eh, los residuos sólidos municipales están alrededor de 2.010 millones de toneladas al año. De esos, el 38% de ellos son plásticos, papel, cartón, vidrio o metales, y el 55% puede llegar a ser residuos sólidos. Entonces, si estamos hablando de que más de casi el 90 puede ser un residuo que no debería ir a un relleno sanitario, sino que debería tener otra línea de aprovechamiento. Bueno, para contextualizar un poco, nosotros producimos alrededor de 515 kilogramos por persona y la tasa de reciclaje a nivel mundial está en 11,82%. Colombia la tiene en el 23%, estaba en el 15%. En los últimos 4 años se ha disparado por todas las iniciativas de economía circular y hemos llegado al 23%. Sin embargo, eso está más encaminado hacia el sector empresarial, hacia las empresas y la industria. En el sector de uso doméstico tenemos un reto grandísimo. En realidad, ciudades como Bogotá hacen un aprovechamiento muy leve de estos residuos. ¿Sí? eh, Invitarlos a que lean este documental. Este documental es muy interesante, habla de cómo eh, el mundo, la sociedad, a través de los algoritmos, de los medios de comunicación, de todo, han conllevado a que el consumo de los seres humanos sea cada vez mayor, a cómo, por ejemplo, antes existían opciones al año para producción bueno, en realidad existían al comienzo dos, verano e invierno, y la gente solo compraba solo en 2 temporadas de estrenar ropa, por decirlo así, ¿sí? 2 temporadas, otoño e invierno. Ahorita no, ahorita ya hay 12 al año, o sea, cada año las empresas están produciendo diferentes tipos de prendas o diferentes tipos de cosas, cada año sacan al mercado esas empresas cosas nuevas, Nike, Adidas y todo, pero lastimosamente parte de eso no se vende. Ellos están trabajando en un margen del 15 al 20% en venta, el resto no se vende, pero tampoco se puede devolver o entregar como residuo porque los recicladores lo recogen y lo venden. Entonces lo que hacen es que hay empresas dedicadas en las grandes ciudades a dañar las blusas, los bolsos, bueno, todo lo que se genere para poder que una vez dañado ya se pueda botar como residuo y la gente no lo utilice. Entonces este consumo está soportado sobre el 20%, o sea, solo venden el 20%, el 80% se convierte en residuo y aún así es rentable. Y es rentable porque nosotros somos muy consumidores, ¿sí? Entonces, el video habla de cómo todos los algoritmos y todo hacen, TikTok, Facebook y todo, hacen que se mueva la maquinaria para que uno consuma más, ¿sí? La empresa que en estos momentos más tiene pérdidas en el mundo se llama Amazon y la empresa que más gana es Amazon. O sea, ellos saben
que muchas veces perder es ganar, entonces no les importa perder el 80% o el 50% de su mercancía, pero venden y lo que venden les da para un ganar más. Entonces, este video habla de esa conciencia que es bueno tener. Bueno, a partir de ahí entonces podemos comenzar a darnos cuenta de que el tema de los residuos hace no lejano, 50 años, se depositaba cerca de los ríos. ¿Por qué? Porque cerca de los ríos es donde se generan los municipios, los municipios se desarrollan porque tienen agua y porque finalmente el primer manejo que se le da a los residuos sólidos eran las quebradas, eran los ríos. Entonces la gente lo que hacía es que tiraba a la quebrada o al río su basura y sencillamente se la llevaba al río y no tenía ningún problema. Entonces el primer recolector que tenemos tristemente son los ríos, ¿sí? Son las fuentes hídricas. A partir de ahí entonces comienza con la llegada del petróleo y de la revolución industrial, entonces comienza a haber una manufactura mucho más fuerte y aparece un material que tiene resistencia, que es maleable, que genera impermeabilidad, que es el plástico, ¿sí? Entonces comenzamos a ver todos los productos inmersos en plástico, se comienzan a hacer muchos productos con plástico. Y eso lo que hace es que entonces comiencen a haber ya residuos no solamente orgánicos o de cartón, momento de, de- sino que también comienza a haber plástico. Y comienza entonces nuestro recolector, que era el río, o el que se llevaba los residuos, a comenzar a acumularse. Entonces, miramos un problema grandísimo en los mares y en los ríos por contaminación de las fuentes hídricas. Y entonces, esto genera obviamente un impacto grandísimo al medio ambiente, pero el ser humano finalmente, el medio ambiente no ha sido nunca su prioridad. Entonces, no se presta atención y es sencillamente cuando el residuo que comienzan a botar los municipios afecta a otros municipios más abajo, aguas abajo, y comienza a generarse un problema de saneamiento básico y problemas de cólera y de cole de las personas que comienzan entonces a decir, no, tenemos que buscar un sitio adecuado para, ¿para qué? Para disponer estos residuos. Y el municipio entonces como tal tiene que hacer una recolección a sus pobladores de esos residuos. Entonces comenzamos a recolectar los residuos, pero aún no existe como todo un relleno sanitario, no existe una normatividad clara. Entonces lo que se hace es que se disponen en sitios estratégicos no cercanos al municipio, que lo llamamos de botaderos a cielo abierto. Esos botaderos a cielo abierto no tienen ninguna regulación, no tienen nada, y al acumularse la gran cantidad de residuos, y no solamente residuos de plástico, sino también orgánicos, entonces genera muchos más problemas, porque cae la lluvia, se licidia, y el licidiado es un gran contaminante de metales pesados, de microplásticos, de PFA, y estos van a dar otra vez a los ríos. Entonces terminan acabando con toda la microfauna acuática que está en los ríos. Entonces comienza a mudar totalmente la parte acuática, comenzamos ya a ver otro tipo de especies de peces y se comienza a ver un impacto. Pero el impacto más grande es porque aguas abajo de esos, de esos boteros a cielo abierto, existen poblaciones que captan agua de ese río para consumo humano. Entonces comienzan a haber problemas también. Entonces, básicamente después de un gran esfuerzo, allá en los 2000, se comienza a hablar de rellenos sanitarios. Entonces se crean los primeros rellenos sanitarios que tienen una impermeabilización, entonces hay una construcción especial para disponer estos residuos. Sin embargo, estos tienen una capacidad, aunque grande, se llenan muy rápido, y se llenan muy rápido porque no hay una conciencia social en el municipio
para poder desarrollar actividades que conlleven a un adecuado manejo de los residuos o aprovechamiento, y sencillamente se recolecta todo orgánico, inorgánico y todo y se lleva al relleno sanitario. Ya por allá en el 2005, entonces comenzamos a hablar de diferentes tipos de residuos. Entonces encontramos los residuos que miramos aquí, que podemos llamar los residuos ordinarios, y esos residuos ordinarios entonces los separamos en aprovechables y no aprovechables. Y los aprovechables básicamente eran orgánicos y algunas como papel, cartón, plástico, vidrio, mate, y no aprovechables que iban todos al... La cantidad de estos materiales aprovechables como cartón plástico que se recolectaba en ese momento es muy baja, del 0.0 algo. Entonces no se genera una conciencia y se siguen llenando. Y los residuos orgánicos sí comienzan a manejarse, pero generan problemas también grandísimos, entonces todo se va a llevar ahorita a eso. Después de eso, por allá en el 2014, se genera una normatividad, y esta normatividad ya es mucho más clara y ya le dice al municipio: usted tiene que tener una claridad en sus residuos. Y entonces ahora vamos a ya no llamar residuos solamente ordinarios, sino que hay residuos ordinarios y residuos con gestión diferenciada, porque hasta el momento todo lo que eran hospitales y todo iba a una parte. Después ya se comienza a hablar de hacer una regulación más específica para velar que los hospitales en realidad lleven a un a un sitio adecuado, para que las constructoras se hagan responsables de sus residuos, para que las personas que tienen residuos voluminosos se hagan responsables de ellos, y entonces los separamos en dos grandes grupos. Un grupo que son residuos ordinarios, que llamamos de aprovechables, y en esa parte ya hay como tal un programa que el municipio por obligación tiene que tener un programa que maneje los maneje el tema de aprovechamiento. Y aparecen los recicladores, ¿sí? Entonces, se les da un espacio a los recicladores, y para identificarlos se les dice: ustedes van a ser los encargados de hacer esto, porque esto va a entrar otra vez a la economía. Pero si los orgánicos, entonces, le dicen al municipio que él tiene que hacer una gestión. Entonces, sea con un gestor privado o sea con un gestor interno, ellos mismos tienen que hacer una recolección de esos orgánicos aparte y comenzar a manejarlo. Y finalmente los no aprovechables pues tienen que ir a un relleno sanitario. Ese relleno sanitario que tiene una complejidad como tal en el manejo de lixiviados, en el manejo de residuos, todo. Y hay otro tipo de residuos que son los residuos sólidos con gestión diferenciada, que en este caso encontramos los residuos de las veterinarias, de los hospitales, de las salones de belleza, que esos residuos como tal, peluquerías, barberías, que esos residuos como tal tienen que ir a hacer una disposición diferente, ¿sí? Entonces, en esta disposición diferente lo que se hace es que hay empresas que se encargan de hacer la recolección adecuada de ellos. Eh, ¿Listo? Después de eso, entonces, el municipio como tal tiene que hacer seguimiento, porque los que se encargan de pagar la gestión de estos residuos son los mismos hospitales, son las mismas empresas de salud de belleza, son las mismas clínicas veterinarias o clínicas, y el municipio lo único que se encarga es de velar que se haga un uso adecuado y que se entreguen los residuos a las empresas encargadas de eso. Y lo mismo aplica para los residuos de, ¿de qué? De demolición y construcción, que estos residuos no tienen que ir a un relleno, no tienen que ir a un relleno, no tienen que ir a un sitio de residuo material de construcción para relleno, tampoco eso tiene que hacer una gestión adecuada en el municipio, y son empresas encargadas de desmantelar, sacar el hierro, sacar el cemento, sacar los diferentes materiales que hay para su aprovechamiento. Y finalmente encontramos otro tipo de residuos que son residuos de postconsumo, que en este caso entran todos los residuos eléctricos y electrónicos, como son las bombillas, como son los computadores ya que están para desechar, televisores, bueno, toda la parte de eléctricos y electrónicos se tiene que recoger aparte, ¿sí? El municipio tiene que velar por la recolección, sean jornadas, y tiene que entregárselos a unas empresas encargadas de hacer la disposición de esos residuos. Igual aplica para los envases de plaguicidas en el sector agrícola, igual implica para las baterías de plomo, ácido de plomo, para las llantas usadas,
para las pilas, para los medicamentos vencidos, los cuales una persona, si una persona si tiene sus medicamentos vencidos, tiene que llevarlos al hospital o llevarlos a un sitio adecuado para su entrega. En algunas ciudades, en los centros comerciales, hay sitios de disposición de esos residuos. Bueno, finalmente eso se lleva a cabo a nivel de municipios, se lleva a cabo mediante una resolución que es la 754 de la que les hablaba, y entonces se organiza todo en 13 programas. Esos 13 programas, hay un programa institucional que se encarga de hacer el cobro adecuado a las personas, que se encarga el cobro adecuado y justo a las personas, que se encarga de implementar los subsidios, si se conllevan a las personas, y las contribuciones que hacen como tal el sector comercio, el sector de empresas, y las personas que son de estrato 5 y 6. Entonces ellos se encargan de hacer toda la parte organizativa de organización del plan. Y eso se embosa en un programa que se llama Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipal, que es el PEGIR. ¿No? A partir de ahí, entonces también se trazan las líneas o el microrruteo, que creo que ustedes ya lo miraron en Residuos Sólidos 1, para hacer la recolección de estos residuos. Entonces hay una recolección que esta tiene que ser adecuada, tiene que ser con carros especiales que me permitan el almacenamiento del lixiviado para que no hagan derrames de lixiviado en las calles. Y en algunos casos específicos, en realidad ya se están eliminando, hay puntos de transferencia. Y eso se hacía cuando el municipio tenía solamente un carro de recolección, entonces se creaba un sitio, que era un sitio de recolección momentáneo para después llevarlo al relleno sanitario. Sin embargo, se está evitando en la gran mayoría de municipios. Lo que hace es que se compran los carros sin necesidad. Están manejando también a través de basura cero, para que si el municipio le faltan carros o no tiene carros, mediante el programa de economía circular y el programa de basura cero, le pide y el gobierno le entregue estos carros para la recolección adecuada. Pero también entran otros programas aquí que son de importancia, como por ejemplo el barrio de limpieza de vías y áreas públicas, que también tiene que tener una ruta trazada, tiene que destinar cuántos kilómetros lineales va a barrer al mes, para que esto pueda ser entregado al programa institucional para que se encargue de hacer el cobro a los usuarios. Pero tiene que especificarse bien la cantidad de kilómetros. Si no se especifica, lastimosamente el municipio tiene que cubrir ese valor. Igual para el lavado de áreas públicas, también se especifica. Y está el programa 8, que es el programa de aprovechamiento. Y este es uno de los programas más importantes que nosotros vamos a trabajar, porque el programa de aprovechamiento es donde se maneja residuos sólidos 2. ¿Sí? Este es el que nosotros vamos a incluir con mayor importancia. Pero finalmente, ¿cómo vamos a lograr que ese programa de aprovechamiento sea exitoso en un municipio? Pues haciendo varias cosas. Lo primero, una separación en la fuente adecuada. ¿Sí? Si las personas no tienen conciencia o no conocen de cómo se hace una separación adecuada en la fuente, pues es muy difícil que ellos separen en su vivienda los residuos. Entonces, lo primero es hacer una separación adecuada en la fuente. Alterno a la separación adecuada en la fuente, tengo que tener una ruta también especial, así como la tengo para residuos orgánicos, también debo tenerla para residuos aprovechables. Y aquí entonces yo me apoyo de las empresas recicladoras, o sencillamente coloco una ruta, si el municipio lo desea, para recolección de material aprovechable, ¿sí? Que son plástico, vidrio, todos los materiales aprovechables. Esa ruta obviamente también pueden ir especificadas, también se les coloca un valor y también pueden ser cobrados los suscriptores, ¿sí? Hasta el año antepasado no se le hacía un cobro a los suscriptores por el aprovechamiento. Sencillamente el gobierno sacaba y pagaba a los recicladores la cantidad de toneladas que habían reportado ante el SUBI, pero ya este año el gobierno dijo, bueno, el año pasado, si ustedes quieren que se les pague como tal, tienen que hacer una gestión adecuada de los residuos, tienen que hacer una recolección adecuada, un pesaje adecuado, tienen que garantizar de que esas toneladas que ustedes están vendiéndole a tal persona y que la empresa le entrega la factura y que ustedes reportan ante el sistema de la superintendencia, son reales de ese municipio, y si se llega a eso, entonces después se les paga ya no una tasa
retribuida un pago por el servicio ambiental, sino yo un pago como tal por el aprovechamiento, por la entrada de esos residuos de nuevo otra vez a la economía circular. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante en la norma 1321 del 2024, que ha tenido varios problemas, pero a nivel estructural y a nivel organizativo es una excelente salida para poder mejorar la cantidad de residuos que se están aprovechando, ¿sí? Porque en ese aprovechamiento, el tema de separación en la fuente, hay una educación a todas a todos los suscriptores, pero también después hay un cobro, ¿sí? Entonces el suscriptor no hace la separación adecuada, entonces hay un comparendo ambiental que se puede comenzar a cobrar. Entonces la idea es poder trabajar todos para que en realidad esta economía circular o esos residuos de aprovechamiento lleguen a donde tienen que llegar, que es de nuevo otra vez a la industria. Después de eso hay un programa de disposición final, que obviamente es el programa de los inservibles, de lo que va a la parte de inservibles, o sea, un relleno sanitario. Entonces aquí el municipio como tal tiene que garantizar que él está disponiendo esos inservibles, esos residuos que no pueden ser aprovechados, en un relleno sanitario que está cumpliendo con la normatividad, que tiene licencia ambiental, que hace un uso adecuado de los lixiviados, que hace el tratamiento adecuado de los lixiviados y con los porcentajes exactos de cuántos lixiviados se generan, cuántos se están tratando, cuáles son los márgenes según los laboratorios, todo totalmente completo, ¿sí? Y finalmente, hay otros programas que son los programas de gestión de residuos especiales, que en ese programa se centra en el que yo le decía, en todos los residuos de postconsumo, los residuos de eléctrico-electrónicos, residuos de los hospitales, residuos de los voluminosos, ¿sí? Todos estos son programas que la alcaldía como tal tiene la obligación de traerlos a su municipio si no existen. Entonces, hablar con las empresas que se encargan de hacer el trabajo de desmantelación o de tratamiento de sus residuos al municipio y para que saquen este tipo de residuos en las jornadas adecuadas o específicas que él proponga y se puedan hacer un aprovechamiento de esos residuos. Después viene el programa de gestión de residuos de construcción y demolición, y en ese caso el municipio es el encargado de hablar con las empresas constructoras para que sean ellas las que bien o contacten a una empresa para que hagan la recolección o el municipio hacer la recolección, entregar a la empresa que se encarga del desmantelamiento de y a la empresa o a la persona que está generando esos residuos. Está un programa que se incluyó hace poco y que los residuos rurales, ¿sí? Esos residuos rurales como tal, eh, bueno, espero que me estén escuchando, el tema de gestión de residuos rurales, en este momento solo le está haciendo la recolección de aprovechables e inservibles en rurales. Sin Profe, embargo, si se le uno escucha cuando... atrás, no se le ve la presentación. Ok, dame un segundo, entonces que creo que se zafó. Ya la vuelvo a compartir. Listo, ahí me están compartiendo, ¿no? Ahí me viene la pantalla, ¿sí? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces tenemos los últimos dos programas, el programa del área rural. En este programa debería solamente recolectarse la parte de inservibles y la parte de aprovechamiento. Sin embargo, uno cuando hace la caracterización de estos residuos, que se debe hacer anual, bueno, se debe hacer trimestralmente, sin embargo, los municipios lo hacen anualmente o no lo hacen, y es la caracterización para saber qué tipo de residuos se están generando en los hogares. Nos encontramos que la cantidad de residuos orgánicos en los residuos rurales es muy alta, ¿sí? Entonces tenemos un trabajo fuerte porque tenemos que brindar, se tiene que brindar como tal la y enseñarle a la persona de zona rural que ellos pueden a través de composteras o a través de su unidad productiva agrícola hacer el tratamiento de los residuos orgánicos para que no lo lleven y no vayan a un relleno sanitario
y obviamente se limite la vida útil de relleno, ¿sí? Por un ejemplo fácil, ¿sí? Un municipio genera 1 tonelada de residuos al mes, un ejemplo, ¿sí? Y y el relleno sanitario tiene una capacidad, o la celda tiene una capacidad ¿para 100 qué? Para 100 toneladas, quiere decir que va a durar 100 días. Pero si yo logro que no vaya el orgánico allá, el 55% de mis residuos son orgánicos. Y si yo logro que no vaya por lo menos, no el 35, pero por lo menos el 30% de los residuos, aprovechables, pues voy a encontrar que el 80% son residuos que no van a ir a celda, ¿sí? Entonces, esta celda que iba a durar, en este caso, eh, bueno, 1 tonelada, digamos que la tonelada sea diaria, y que una celda durara 100 días, ya no va a durar 100 días, va a durar mucho más, ¿sí? Va a durar 5 veces más, porque estoy reduciendo, entonces ya no va a durar 100 días, sino 500 días. Y eso es importantísimo para el tema de cuidado, porque buscar un sitio adecuado para un relleno sanitario es una de las cosas más tediosas que hay, ¿sí? Por eso la iniciativa de poder volver los rellenos sanitarios, no solamente municipales, sino que sean en conjunto, que sean muchos municipios los que lleven a un solo sitio a disposición para poder concentrar el problema, porque los riesgos sanitarios en realidad, por muy bien manejados que estén, son un problema, ¿sí? Y son un problema para la comunidad aledaña, son un problema para el municipio, son un problema. Entonces la idea es que estos municipios, que estos sitios, pues tengan una vida útil mucho más grande de la que tienen. Bueno, y finalmente, ese sería el programa del PEGIR. Obviamente tiene un presupuesto que se hace anualmente, que el municipio tiene que sacar como tal. Eso tiene que estar articulado obviamente con el plan de desarrollo municipal. Tiene que estar articulado también con el POT, con el Plan de Ordenamiento Territorial, porque obviamente si el municipio amplía su zona urbana, pues va a ampliar el servicio también de recolección. Entonces es importante mm, tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces siempre este PEGIR tiene que ir de la mano del POT y del PMD, o el Plan de Desarrollo Municipal. Bueno, aquí se explican básicamente los programas. Yo creo que ese era como el abrebocas que les quería dar del tema de residuos. Entonces, si nos damos cuenta, el tema de residuos no es un tema, no es una tarea fácil. Bueno, me faltó ahí el tema de los recicladores. Los recicladores se encargan de recolectar los residuos que ellos vean que son aprovechados, llevarlos a un centro de acopio, seleccionarlos, organizarlos. Bueno, después de eso, entregar los residuos que ellos ven que no funcionan o que no sirven otra vez al carro recolector. El carro recolector lo lleva como inservible, y esos residuos, o esta línea de los residuos que ellos empaquetan, que ellos comprimen, en el caso de los plásticos, van a otro sitio, que son bueno, van a una estación de clasificación y aprovechamiento, que es una ECA, y esta ECA se encarga entonces de hacer una separación mucho más adecuada de cada residuo, y que se entregue a la industria como tal en su necesidad, ¿sí? Entonces es aluminio, entonces que todas las latas de aluminio de algunos pocos que toman cerveza, pero sobre todo los que toman gaseosa y todos, eh, se, se lleven a un sitio adecuado. Después de ese sitio, esa parte es lavada, desorganizada y es vuelta a colocar en placas para que vuelvan otra vez a la industria. Sí, básicamente este es un mecanismo, a grosso modo, de todo. Lo mismo aplica para el plástico, lo mismo aplica para el vidrio y para todos. Entonces, la idea es poder hacer estos aprovechamientos así de esta forma adecuada. Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Vamos a hacer de cuenta entonces que mi municipio es perfecto, hace un reciclaje adecuado. Ese reciclaje adecuado lo lleva a una estación, y de ahí entonces nosotros, ¿qué podemos hacer? Entonces, el aprovechamiento, tratamiento, transformación de residuos sólidos no es una tarea fácil, ¿sí? Se trata de hacer una muy buena separación en la fuente, una muy buena recuperación y una muy buena transformación para que se le dé un reuso a esos residuos, ¿sí? En algunos casos se hace reuso, en algunos casos se hace una transformación en forma de reciclaje para que se convierta en otro tipo de residuo, perdón, de producto.
¿sí? O en algunos otros casos, la mejor opción es no utilizarlos. ¿Por qué? Porque eso puede generar un impacto grandísimo tanto a la salud humana como al medio ambiente, ¿sí? Los impactos al medio ambiente están súper comprobados. Ya encontramos microplásticos prácticamente en todos los terráqueos. Zonas, por ejemplo, de los glaciares que no deberían tener porque no hay intervención humana, ya tienen microplásticos. Y esto por el tema de las nubes que viajan y el ciclo hidrológico, los ciclos naturales que hay, pues se llevan estos microplásticos y ya en todas partes. Nosotros internamente como organismos estamos llenos de microplásticos y ellos son bioacumulativos. Entonces hay que tener en cuenta de que si llegamos a un punto de que los microplásticos que tenemos son demasiados, pues se generan cáncer, hay tendencia en cáncer y un montón de enfermedades. Entonces, lo ideal es poder hacer un aprovechamiento adecuado de esto. ¿Listo? ¿A qué le apunta? Le apunta prácticamente casi a todos los objetivos de desarrollo, a todos los objetivos de desarrollo, objetivos de desarrollo, ¿sí? Sostenible. Eh, Entre los más importantes, obviamente, está el cuidado de la protección, ¿no?, al ser humano, ¿sí? Eh, ¿Bajo qué? Bajo algunas normatividades. Entonces están el decreto, por ejemplo, 1785-84 del 2017, que habla de actividades complementarias al tratamiento y disposición de esos residuos. En algunos rellenos sanitarios se tiene como tal también un sitio de aprovechamiento muy pequeño en el que algunos residuos llegan allá y lo que hacen es que hacen un aprovechamiento tipo especial para poder recuperar un poco de esos residuos, ¿sí? Sobre todo en los municipios donde no se hace ningún tipo de tratamiento y la cantidad de residuos que llegan a los rellenos sanitarios es muy alta. Pero también está la ley 142 de 1994, que ya habla del aprovechamiento de residuos. Eso sobre todo encaminado más que todo a la industria en el tema de metal, de vidrio. Entonces, a la industria se le pagaba un poco más si ellos hacían un uso adecuado de los residuos y, y una disposición adecuada de los residuos que ellos generaban en cuanto al tema de vidrio plástico. Entonces, lo que ellos hacían usualmente es que todo el vidrio que salía sobrando de todo el residuo lo reutilizaban en su empresa y obviamente el gobierno le da un aprovechamiento, un pago por eso. Eh, el decreto 2981 del 2013 que reglamenta las actividades complementarias de aprovechamiento de residuos de aseo. La resolución 754, que tal vez es la más importante, de la que le hablaba hace poco, pero amarrada a eso también hay un tema de la resolución 720, de la 796. Vamos a hacer un taller más adelantito, después de los cuelgo, para que miremos todo el tema de aprovechamientos, cómo se maneja. ¿Listo? Criterios para reducir en la fuente. Para reducir en la fuente es importante hacer, en algunos casos, el cambio de los productos, ¿sí? Entonces hay que diseñar productos que generen un menor impacto ambiental. Un ejemplo claro es, por ejemplo, los residuos bueno, los productos que se generan con icopor. Entonces, en algún momento el icopor eran unos residuos que no tenía como tal una línea de aprovechamiento, de reciclaje. Entonces, no se estaba reciclando y se estaban generando impactos grandísimos en los residuos sanitarios. Entonces, lo que se hizo fue que se intentó cambiar este producto por otros productos como el cartón o como ¿para qué? Para el embalaje de los productos, ¿sí? El icopor generalmente se utiliza más que todo como contenedores o como embalaje de productos. O en otros casos, cambiar el producto que incremente la vida útil de ese producto. Entonces, que ya no, por ejemplo, contenedores de plástico que tengan un reuso y que las personas los puedan reutilizar varias veces y no sencillamente que sean desechables, ¿sí? Pero en otros casos no se puede cambiar los productos, hay que cambiar los procesos. En el tema de cambiar los procesos, entonces podemos encontrar el cambio de materias primas, el cambio en la tecnología o el mejoramiento de las prácticas de operación. Entonces, cuando hablamos de cambios en materias primas, hablábamos, por ejemplo, de la sustitución de técnicas o materiales y minimizar su consumo. Eso
por ejemplo, el licopor, perdón, aquí era el caso del licopor. En el caso de diseño de productos de menor impacto ambiental, hablábamos sobre todo de productos, por ejemplo, que se hacían en hierro y que sencillamente, pues, la vida útil era eh, era un desperdicio muy rápido. Entonces lo que se hacía es que se cambió por el plástico, ¿sí? O se cambió por otro tipo de material. En cambio la tecnología, entonces cambios en la distribución, incremento en la automatización, mejoramiento en las condiciones de la operación, mejoramiento en los equipos para que los equipos tengan mayor eficiencia, incorporación de tecnologías más limpias, el LCA, y finalmente el, el mejoramiento de las prácticas de operación, como procesamiento de mantenimiento de operación, prácticas de administración, segregación de corrientes residuales. En este caso se hace una recirculación y es lo que yo le decía, en muchas industrias salen productos que son desechos y que antes sencillamente se les pagaba para que lo llevaran a un relleno sanitario y ahora sencillamente dice no, estas corrientes residuales ya no son como tal inservibles, sino que pueden llegar a ser parte de otra industria o de la misma industria. En el caso, por ejemplo, del vidrio, si el vidrio tiene unos desperdicios muy altos, entonces lo que se hace es que eso se incorpora otra vez al sistema, se derrite para que vuelva otra vez a funcionar el sílice como vidrio. Programas de producción, entonces el programa de producción masiva para minimizar los costos, control en los inventarios, capacitaciones, segregación de residuos sólidos. Todas estas son iniciativas que permiten una reducción en la fuente de estos contaminantes. Finalmente, el tema de aprovechamiento siempre tiene que ser costo efectivo, ¿sí? Aquí tampoco podemos vender la idea de aprovechar cuando el costo de aprovechamiento puede ser mucho más alto, ¿sí? Entonces tenemos que ser conscientes de que hay materiales, por ejemplo, si bien se ha trabajado muchísimo con el tema del icopor para que exista o del nylon, por ejemplo, el nylon es otro de los contaminantes, el teflón, por ejemplo, también es otro de los contaminantes que son muy contaminantes, eh, pero que no tienen como tal una vía de tratamiento, no se les encuentra un tratamiento todavía adecuado. Entonces, económicamente no es viable, por ejemplo. Bueno, ahorita hasta el año pasado ya apareció unas patentes en el que el licopor se puede trabajar con aceite y con algunos residuos domésticos para comprimirlo. Y entonces si ya ese 95% de aire que tenía, pues se vuelve más pequeñito. Digamos que el licopor ya no sería ahí. Pero el nylon, por ejemplo, el teflón y muchos otros productos de la industria que lo vamos a ir viendo poco a poco, no tienen como tal una línea de tratamiento y hacer el tratamiento de ellos es muy costoso. Entonces, lo que se debe hacer es limitar como tal el consumo. Por ejemplo, el tema del teflón en los sartenes y todo, ya se comenzó a limitar el consumo en Estados Unidos, casi no se utiliza y en algunos países de Europa es prohibido, por ejemplo, utilizarlo, ¿sí? Esto obviamente para poder mitigar su uso, buscar otras estrategias. Eh, Aquí hay hay varias líneas. La determinación de los residuos aprovechables se debería hacer en el marco del PEGI, lo que ya hemos hablado. La clasificación de residuos aprovechables debe estar en línea con nuevas tecnologías, como por ejemplo las estaciones de transferencia y aprovechamiento, estaciones de aprovechamiento, las ECAS, que son manejadas por las empresas recicladoras. Se trata de la materia prima secundaria con valor comercial, considerada como insumo y subproducto para otros productos, procesos productivos sujetos a las condiciones de oferta de mercado. Después de eso, entonces se lleva a su destino al aprovechamiento de manera directa y como resultado del proceso de la valorización agronómica y energética para que sea un insumo industrial y finalmente los recicladores de oficio deben ser reconocidos y vinculados a la formalización. Algunos procesos o requerimientos, como es el uso del celo, para el tema de los recicladores, para que haya una separación en la fuente o para que se puedan instalar empresas, em, perdón, se me fue la paloma, zonas secas y los centros de acopio, para que los centros de acopio funcionen bien. Entonces eso tiene que estar organizado
No se puede simplemente una casa tener un centro de acopio. No, los recicladores como tal tienen que estar organizados para que, para que tengan un censo adecuado de quiénes son, se les pueda dar un seguimiento adecuado a estos recicladores, pero también a los sitios de aprovechamiento, ¿sí? Entonces ellos tienen que velar con el municipio para que esos sitios de aprovechamiento sean en lugares estratégicos y estos centros de acopio que utilizan para llevar los residuos y organizarlos para poder venderlos, tienen que tener un uso del suelo adecuado, la localización tiene que ser estratégica, los procedimientos tienen que ser muy bien definidos, se tiene que pesar a la entrada y a la salida, los sistemas de ventilación y extracción tienen que ser los adecuados, las condiciones de seguridad, de, de seguimiento de roedores para impedir que se generen, todo eso tiene que estar muy organizado, ¿sí? Y finalmente los sistemas de drenaje de estos pues tienen que también estar adecuados. ¿Cuál es la línea como tal entonces? Encontramos que el consumidor genera los residuos. Hay una separación en la fuente de los tipos de residuos, entonces los orgánicos, inorgánicos y aprovechables. Esos se entregan a las empresas públicas y las empresas públicas entonces se encargan de llevar a cada uno sus sitios, entonces el uso de puntos limpios, adicionales, por ejemplo, entonces hace la recolección de ruta selectiva, ya sea orgánico o sea aprovechable, y en el tema aprovechables, pues tiene que haber una inclusión y un trabajo con los recicladores. En algunos municipios les ha servido la estrategia de generar un centro de acopio grande o una estación de clasificación grande, entregársela a las empresas recicladoras y hacer la recolección ellos mismos en el municipio y llevarle los contenedores a las empresas recicladoras para que ellas se encarguen de separarlo. Es mucho más eficiente. En otras empresas lo que han hecho es que le dan, en otros municipios lo que han hecho es que le dan un sector a cada empresa recicladora y que ellas se encarguen de esta recolección. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que cuando se hace separación en la fuente, la persona tiene que sacar en una caneca, sin bolsa, lo orgánico. ¿Y por qué digo sin bolsa? Porque cuando llega con bolsa, entonces llega la empresa de orgánicos, la empresa organizadora lo muele y al molerlo coge la bolsa y la muele también. Y después entonces cuando se hace, cuando se entrega el abono orgánico, el ICA va a revisar y tienen traza de microplásticos. Y esto no sirve como abono orgánico. ¿Por qué? Porque obviamente va a generar una traza de contaminación de microplásticos. Entonces, se les pide que la separación de la fuente tenga orgánicos, ¿en qué? En una caneca que se le vuelve a entregar al suscriptor y los aprovechables en una bolsa y los otros en otra bolsa. ¿Qué ventaja tiene esto? Que el reciclador entonces pasaría y sin comenzar a buscar qué tiene o qué no tiene, sin hacer su labor de reciclaje, sencillamente se lleva la bolsa, ¿sí? Él debería llevarse la bolsa y llevarla a un centro de acopio. Y en ese centro de acopio, pesar la bolsa a la entrada, hacer el aprovechamiento que tiene, separar los diferentes tipos de residuos, lo que no sirve entonces volverlo a empacar en la bolsa, volverlo a pesar y sacar. Entonces yo decir, de los 10 kilos que traje de residuos aprovechables, solamente 6 kilos fueron aprovechables, los otros 4 kilos son inservibles y entregarse a los otros. Esas cuentas, así como tal, tienen que estar claras porque eso se tiene que reportar ante el sistema de información de la superintendencia. Y la superintendencia, entonces, a partir de ahí es que les paga las tasas retributivas que ellos tienen por el desarrollo del trabajo de reciclaje o el pago por el trabajo de reciclaje. Bueno, entonces, básicamente esa es la línea. Si nos vamos a cuenta, entonces encontramos eso. Después de eso, entonces, después de que hace el pesaje, se hace un pretratamiento y una adecuación. Y en este tratamiento básicamente es separar cartón, separar plástico, separar metales, separar vidrio, ¿sí? Y entregarlo como tal en cada sitio. Después de eso, viene la implementación del tratamiento. En el caso de orgánico, pues es simplemente hacer compostaje. En algunas empresas cuando se hace biogás, pues lleva los reactores para producción de biogás. Si se va a hacer biodiesel, pues entonces buscar la línea para hacer el biodiesel. ¿Qué complicaciones tiene el biodiesel?
porque el biodiesel en realidad es fácil de desarrollar, de hacer. Diésel ¿qué? Diésel orgánico, pero tiene implicaciones en que el nivel de octanaje es mucho mayor. Entonces el nivel de emisión que tiene como tal, pues perdón, el nivel de octanaje es mucho menor y el nivel de emisión es mucho mayor. Entonces, comparado con el petróleo, pues sí es bastante menos eficiente energéticamente. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Después de eso, entonces, en las empresas eh, recolectadoras o centros de acopio, se embalan y se llevan a una estación de clasificación y residuos. Esta clasificación llegan, en algunas partes del centro de acopio pasa directo de donde la separación de la fuente pasa directo a los centros de acopio, a las estaciones, y en esta estación lo que hacen es que entonces se comienza a separar cada cosa, ¿sí? La próxima clase vamos a ver algunos videos y algunas representaciones para que puedan mirar un poco mejor esto. Y podemos seguir trabajando con ese tema del concepto de producción más limpia, de cómo llegar desde su uso, a hacer una producción, de síntesis, un transporte, un almacenamiento, una venta y después finalmente un uso otra vez adecuado. Listo, muchachos, vamos a dejar la clase ahí por hoy. Espero que les haya sido claro. No sé si tienen preguntas. A mí siempre me gusta al final de la clase dejar 10 minutos para preguntas respecto a la clase, pero hoy se me pasó. Qué pena, muchachos. Pero entonces, si tienen preguntas, podemos todavía utilizar un poquito el tiempo. Entonces, como no hay preguntas, sí me gusta, por favor, que para la próxima clase me hagan preguntas respecto al tema que estamos viendo, bueno, porque es importante para poder llevar el hilo. Vamos a dar la clase ahí por hoy. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Bueno, que tengan una feliz tarde, que pasen una feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego, gracias.